En esta parte del tutorial veremos los diferentes modos de funcionamiento del desfibrilador Benehart D3 de Mindray. Si miramos el equipo de frente, en la parte superior derecha veremos una ruleta que indica los 4 modos de funcionamiento de los que dispone el equipo. El equipo cuenta con modo monitor, en el que podremos ver la monitorización de ECG, saturación, etc., modo desfibrilador manual, modo marcapasos externo y modo desfibrilador automático de acceso público. Desde este momento veremos que prácticamente todas las opciones que tenemos en los diferentes modos de funcionamiento, para manejarlas el equipo se maneja con el scroll que vemos en la parte frontal del equipo, una ruleta por la que nos vamos a ir moviendo por los diferentes menús. Una vez que vamos a comenzar a utilizar el equipo, podemos introducir los datos del paciente. No son obligatorios, por supuesto el equipo funciona a pesar de que no introduzcamos esos datos, pero si queremos introducirlos, tenemos la opción de introducirlos. Desde luego, es obligatorio introducirlos si pensamos utilizar el modo DEA del equipo, el modo desfibrilador automático, ya que tenemos que tener en cuenta que en el modo desfibrilador automático el equipo de forma automática decide los julios con los que se va a administrar la descarga al paciente, y obviamente esos julios varían entre el paciente adulto o paciente pediátrico, con lo cual en ese caso sí tendríamos que introducir obligatoriamente los datos del paciente. Para introducir los datos del paciente debemos pulsar el botón de menú principal, que le ves ahora mismo marcado con una flecha roja, y una vez que accedemos al menú principal, la primera opción nos dice datos de paciente. Ahí podremos introducir nombre, apellidos, número de historia clínica, tipo de paciente, etc. También será importante marcar si el paciente lleva marcapasos o no. Si el paciente tuviera un marcapasos, podemos decírselo dentro de este menú, dentro del menú de datos de paciente, y es importante para que no nos duplique la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando monitoricemos el ECG, el equipo mostrará esa actividad eléctrica del corazón sobre la superficie corporal. Y si el paciente lleva un marcapasos y ese marcapasos está haciendo estimulación en este momento, si no avisamos al equipo de que el paciente lleva marcapasos, podría cometer el error de duplicarnos la frecuencia cardíaca. Podría detectar por un lado la espiga del marcapasos y por otro lado el complejo QRS del paciente, lo que generaría que marcara doblemente la frecuencia cardíaca. Por ello, si el paciente lleva marcapasos es importante marcarlo. Una vez que hemos introducido los datos del paciente, pasamos a utilizar el equipo. Para empezar vamos a hablar del modo monitor. En el modo monitor, como ya hemos comentado anteriormente, el equipo es capaz de monitorizar el ECG del paciente, el electrocardiograma, de 5 latiguillos, 5 cables, 5 derivaciones, nunca 12 derivaciones, como ya comentamos en el vídeo anterior, no es un equipo de 12 derivaciones. Podemos monitorizar también la saturación de oxígeno con la frecuencia de pulso, y podemos monitorizar también la tensión arterial del paciente, la presión arterial no invasiva y la respiración por impedancia. Es importante tener en cuenta que la medida de la respiración depende de los cables de ECG, es decir, la respiración la mide por impedancia, la mide por los cambios de resistencia entre los electrodos del ECG, con lo cual si no tengo conectados los electrodos del ECG no puedo medir respiración. Para monitorizar el ECG podemos hacerlo con el cable que viene incluido de 3-5 derivaciones, pero también podríamos hacerlo, por supuesto, con las palas o incluso con los electrodos multifunción. Lógicamente, con las palas vamos a poder hacerlo en caso de emergencia. Imaginemos que el paciente entra a nuestro centro inconsciente y no respira, no necesitamos perder tiempo en ese momento para monitorizarle con el cable de 3 o 5 derivaciones. Podemos directamente visualizar el ECG con las palas. La visualización es inmediata si colocamos las palas, por supuesto. En la parte superior del ECG veremos un indicador que nos muestra la derivación que estamos visualizando, la 1, la 2, la 3, AVR, la que sea. Además, justo al lado veremos por 1 o por 2 o por 0,5, eso es el incremento, es decir, es el tamaño de la onda que hemos decidido, que podemos cambiar con unos botones que vamos a ver ahora mismo. Y un poco más a la derecha veremos el filtro que tiene puesto el equipo, ya que el equipo cuenta con filtro monitor, filtro diagnóstico, filtro quirúrgico. Son diferentes filtros que mejoran la calidad del ECG en caso de interferencias. Por supuesto, dentro de la medida del ECG, el equipo, además de la curva de ECG, nos mostrará la frecuencia cardíaca
y nos mostrará un parámetro que pone CVP. Esos son los complejos ventriculares prematuros, es decir, son las extrasístoles, los latidos prematuros que los detecta y nos los va contabilizando. Y por último, si nos aparece el símbolo que estás viendo ahora mismo abajo, donde pone marcapasos, es porque habremos activado efectivamente que el paciente tiene marcapasos. Si recuerdas del vídeo anterior, del vídeo introductorio a este tutorial, habíamos comentado que en la parte superior izquierda de la pantalla tenemos dos botones que los tienes ahora mismo incluidos dentro del círculo rojo. Uno de los botones es para cambiar la derivación que estamos visualizando y el otro es para dar mayor incremento, es decir, para aumentar el tamaño de la onda. En el caso de monitorizar el ECG con electrodos o palas, tenemos que colocarlo como se colocan habitualmente los electrodos de un desfibrilador automático de acceso público, uno bajo la clavícula derecha y otro bajo el pecho izquierdo, a unos 10 centímetros de la axila, en la línea axilar, aproximadamente como ves en las imágenes. Para la monitorización de la saturación de oxígeno, el equipo cuenta tanto con sensor de adulto como con sensor pediátrico. Es un sensor de dedo que colocamos en el dedo del paciente y ya podemos obtener tanto la curva de saturación, la curva pletismográfica, como, por supuesto, el valor de saturación en porcentaje, como siempre. Y una barra indicadora de la calidad de la señal, una barra indicadora de la perfusión. Si la perfusión es adecuada, esa barra estará alta y la calidad de la señal será la adecuada. Como ya sabemos, la saturación de oxígeno emite un doble haz de luz, el sensor emite un doble haz de luz, un haz rojo y otro infrarrojo. Por eso siempre vemos una luz roja en esos sensores. Ese haz de luz atraviesa el tejido epitelial y es capaz de decirnos cómo de cargada está la hemoglobina en oxígeno. Además, la medida de la saturación nos garantiza la actividad mecánica del corazón frente a la actividad eléctrica que tenía el ECG. Es decir, el ECG es la medida de la actividad eléctrica del corazón sobre la superficie corporal. Medimos cómo funciona el sistema eléctrico del corazón, mientras que con la curva de saturación garantizamos actividad mecánica, garantizamos circulación, ya que con cada curva, con cada onda de la curva, estamos garantizando que la sangre ha llegado al dedo en el que tenemos colocado el sensor de saturación. Como en todos los equipos del mercado, los sensores de saturación de este desfibrilador también están sujetos a ciertas limitaciones. La saturación siempre se ve limitada cuando hay un problema de perfusión. Si el paciente está muy hipotenso, si está muy hipovolémico, hay una gran hemorragia, si hay algún fármaco que provoca vasoconstricción periférica y dificulta por tanto la perfusión periférica, todo eso va a hacer que el sensor de saturación no mida con la misma eficacia. Por supuesto, como es una técnica colorimétrica, también le va a afectar un exceso de luz o la coloración de la piel o de las uñas, por eso habitualmente tenemos que quitar los esmaltes. Y otra de las limitaciones que tiene en sí la pulsioximetría de todos los modelos y de todas las marcas es que no es capaz de diferenciar oxihemoglobina de carboxihemoglobina. Por eso la pulsioximetría no es un parámetro de medición fiable cuando, por ejemplo, hablamos de una intoxicación por monóxido de carbono. Cuando hablamos de monitorización de la respiración, como hemos comentado previamente, hemos de tener en cuenta que el equipo mide la respiración gracias a los electrodos del ECG. Tenemos que tener al paciente monitorizado con el ECG y lo que hará el equipo será medir la impedancia, el cambio de resistencia entre esos electrodos. Cada vez que el paciente respira, el aire entra en el tórax, la resistencia cambia y por tanto lo mide como una respiración. Pero obviamente es un parámetro sujeto a artefactos si alguien, por ejemplo, está moviendo o tocando al paciente, ya que estamos cambiando esa resistencia de una forma indirecta. La respiración aparece generalmente en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla, con una curva de color amarillo. Para medir la presión arterial no invasiva, el equipo cuenta con la manguera de medición de la presión no invasiva y varios manguitos de diferentes tamaños para adulto, pediátrico o incluso obeso o pierna. El método es oscilométrico y, como todos los medidores de presión arterial no invasiva, nos indicará la presión sistólica, diastólica y media. Para medir una presión no invasiva tenemos diferentes opciones. En primer lugar, podemos medir una presión de forma manual, en la parte frontal del equipo, bajo la pantalla,
encontrarás un botón para medir la presión no invasiva de forma manual. Pero además podemos medirla también de forma automática. Con el scroll que hemos comentado al inicio de este vídeo con la ruleta, si te vas moviendo por la pantalla y te sitúas sobre el menú de la presión arterial no invasiva, al pulsar encima podemos programarlo para que mida de forma automática cada 3 minutos, cada 5 minutos o el intervalo que nosotros queramos. Y en ese mismo menú veremos un botón que pone Stat PNI. Esto de Stat PNI es una opción por la cual durante 5 minutos el equipo va a realizar mediciones seriadas de la presión arterial. Es decir, es para hacer un seguimiento intensivo de la presión arterial. Imagínate que hemos dado al paciente un fármaco vasoactivo, un fármaco que produce vasodilatación, o estamos pasando un vasopresor, o hemos puesto un opioide y queremos hacer un seguimiento intensivo de su presión arterial para ver cómo cambia a lo largo del tiempo. Pues con este botón de Stat PNI lo que hará el equipo será ir haciendo mediciones seriadas de forma continua durante 5 minutos. Dentro del modo monitor tenemos otras funciones disponibles que comentamos en el vídeo anterior. Tenemos 4 botones en la parte frontal que nos permite registrar, es decir, imprimir lo que está ocurriendo, pausar las alarmas, guardar un evento que ya habíamos comentado pues para guardar un fármaco, una adrenalina, atropina, etc., o el botón de menú principal. Una vez visto el modo monitor, pasamos a ver el modo desfibrilador manual. Para utilizar el desfibrilador manual simplemente debemos girar la ruleta que habíamos comentado antes a la parte de desfibrilador manual. Si te fijas en esa ruleta lo tenemos en la parte de desconectado y debemos llevarlo a la parte de desfibrilador manual. Una vez que lo llevamos a la parte de desfibrilador manual, la mayor parte de las funciones desaparecen de la pantalla. Es decir, en este caso, el desfibrilador entiende que estamos en una situación de emergencia, por eso hemos activado el desfibrilador manual. Y por tanto, la mayoría de funciones que no son necesarias en caso de emergencia, las quita para facilitar su uso. No es el momento, por ejemplo, de ponerse a subir o bajar el brillo de la pantalla. Y además, las alarmas se van a apagar por defecto, porque entiende que estamos ante una parada cardíaca. Entiende que tenemos un paciente con una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, por ejemplo, y por tanto, todas las alarmas van a desaparecer. Por defecto, se va a quedar solamente el ECG y todo el desfibrilador se maneja con 3 sencillos pasos que los tenemos marcados con el número 1, 2 y 3 bajo la ruleta principal. En esta imagen podemos verlo muy claramente. Como estamos en una situación de emergencia, simplemente debemos seguir los 3 pasos que marca la parte derecha del equipo. El paso número 1 es la selección de energía, es decir, aquí es donde vamos a decidir cuántos julios administramos al paciente con el botón de más o de menos. El segundo paso va a ser cargar esa energía con el botón amarillo y el tercer paso será descargar sobre el paciente con el botón naranja que tiene dibujado el rayo. Es muy importante que tengas en cuenta que esos 3 pasos pueden realizarse también desde las palas del equipo. Es decir, si coges las palas del equipo, verás que hay 2 botones que pone más y menos, que es para seleccionar los julios, la energía. Tenemos otro botón que es amarillo, que lo estás viendo ahora mismo en la imagen porque se ve claramente, para poder cargar esa energía que hemos seleccionado. Y tenemos los botones naranjas que también se aprecian bien en la imagen para poder descargar sobre el paciente. De hecho, siempre que estemos trabajando con palas, es obligatorio que la descarga la hagamos desde estos botones de las palas. El equipo nos va a obligar a ello. No podemos hacerlo desde el botón que está en el aparato. Por seguridad, es mejor que dé la descarga a la persona que sujeta las palas. El botón que está en el aparato está para cuando trabajamos con parches. Ahora, si te fijas en la imagen derecha de esta diapositiva, verás que de las propias palas de adulto salen las palas pediátricas. Es decir, vas a ver que en el lateral de las palas hay un botón. Al pulsar ese botón podemos tirar de la pala de adulto y se descubre la pala pediátrica. Y además el equipo es muy rápido, tarda solamente 3 segundos en cargar 200 julios. El equipo dispone en la parte trasera de una batería precisamente para poder hacerlo portátil y poder utilizar el desfibrilador en caso de emergencia en cualquier punto. Esta batería tiene una duración aproximada de cerca de 200 descargas. Aparte de ver, obviamente, el nivel de batería en la pantalla del equipo, en la parte superior derecha, podemos verlo en la propia batería.
Si quitamos la batería, encontraremos un botón naranja que estás visualizando en este momento en pantalla y si le pulsamos se encienden una serie de LEDs que nos indican la carga que tiene esa batería. Hay 5 LEDs y cada uno representa un 20% de carga. Aquí podemos ver un ejemplo de la pantalla que visualizamos cuando estamos trabajando en el modo desfibrilador que estábamos comentando. Si nos fijamos, se ha desactivado prácticamente todo, no sale la saturación, ni la presión arterial no invasiva, ni nada. Se ha quedado simplemente el ECG con la pantalla de selección de energía. Y a la derecha, fíjate que salen los símbolos que he colocado aquí de color verde, amarillo o rojo y que llevan un número seguido del símbolo de ohmios, de resistencia, de impedancia. Esos símbolos lo que nos están midiendo es la resistencia torácica que nos estamos encontrando. Cuando está de color verde significa que todo está bien y la resistencia torácica es normal y por tanto la descarga que vamos a administrar será buena. Cuando está de color amarillo simplemente nos está indicando que tenemos una impedancia alta, una resistencia alta por un tórax muy voluminoso, un paciente muy obeso, etc. Y simplemente lo que nos quiere indicar es que se recomiendan descargas relativamente altas, de 200, 200 y pico julios, para que la descarga sea efectiva porque tenemos una resistencia alta. Y cuando lo vemos de color rojo no nos mide resistencia y lo que está indicando es que no puede medirla generalmente por una mala colocación de las palas, porque las palas no están haciendo buen contacto con la piel del paciente. Como ya habíamos comentado, durante el modo desfibrilador se nos apagan todas las alarmas, se nos va todo de la pantalla menos un botón, el que tenemos ahora mismo marcado dentro del círculo rojo, que pone activar sync, activar sincronización. Eso es para hacer cardioversión sincronizada. Es decir, dentro del modo desfibrilador podemos desfibrilar de forma asíncrona, por ejemplo una fibrilación ventricular, o podemos realizar cardioversión sincronizada. Si tenemos un paciente con una taquicardia que queremos cardiovertir, pulsamos este botón de activar sincronización y cuando pulsemos los botones de descarga, de desfibrilación, el equipo esperará para cuadrar nuestra descarga con la siguiente onda R que detecte. Aquí justo podemos ver ese ejemplo. Podemos ver cómo tenemos el ECG del paciente y encima de cada onda R nos sale un cuadradito de color blanco. Esos son los posibles puntos donde el equipo daría la descarga si nosotros pulsamos el botón de descarga para hacer esa cardioversión sincronizada justo con el pico de la onda R. El tercer modo que podemos tener en el equipo es el modo marcapasos. Hemos visto el modo desfibrilador manual, el modo monitor y otro modo que tenemos es el modo marcapasos, porque el equipo cuenta con un marcapasos externo, nos permite hacer estimulación con marcapasos externo. Para entrar en el modo marcapasos tenemos simplemente que seleccionar la ruleta principal, la que está arriba a la derecha del equipo, en modo marcapasos y ya accede directamente a ese modo marcapasos. El modo marcapasos es un modo de emergencia igual que el modo desfibrilador, con lo cual la mayoría de las funciones también continúan desactivadas. Cuando entramos en el modo marcapasos, vemos que en la propia pantalla aparece una franja de color gris, que estás viendo ahora mismo en pantalla, donde nos pide que pongamos la frecuencia del marcapasos y el amperaje, la salida del marcapasos, es decir, la intensidad de ese marcapasos. Con lo cual ahí el clínico debe decidir a qué frecuencia cardíaca quiere establecer ese marcapasos y con qué intensidad. Ha de ser una intensidad suficiente para que cada estimulación genere un latido. Y si nos fijamos a la izquierda de esta barra, por defecto pone modo config, modo configurado. Modo configurado significa modo a demanda. ¿Qué significa modo a demanda? Que el marcapasos solo entra en acción cuando el paciente lo necesita. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que ponemos el marcapasos en 60 latidos por minuto. Pues cuando el paciente tenga una bradicardia que sea con menos latidos a 60, es cuando el marcapasos empezará a estimular. Pero en cambio, si el paciente es capaz de mantener una frecuencia cardíaca de 65 o 70 de forma continua, el marcapasos no actuará. Ese modo config se puede cambiar también con modo fijo. Si no tuviéramos posibilidad de monitorizar al paciente y supiéramos de certeza que tiene una bradicardia, podríamos ponerlo de forma fija con una estimulación fija y en ese caso el marcapasos va a estimular siempre con esa frecuencia independientemente de lo que ocurra con el paciente.
hay que tener en cuenta que para utilizar el modo marcapasos debemos utilizar, por supuesto, los parches, los electrodos del marcapasos, y debemos tener al paciente siempre monitorizado con el cable de ECG. Si no, no nos va a dejar utilizar el modo marcapasos, ya que los electrodos, en este caso, se van a utilizar para estimular, no para monitorizar. El equipo no puede hacer las dos cosas a la vez, no puede utilizar el electrodo para monitorizar y a la vez para estimular con el marcapasos. Por ello, es obligatorio que tengamos al paciente monitorizado con nuestro cable de ECG y los electrodos se utilizarán para hacer esa estimulación de marcapasos. Por último, vamos a hablar del modo DEA, del modo desfibrilador externo automático. El equipo cuenta con un modo desfibrilador automático como los que podemos encontrar en los centros comerciales o en estaciones, por ejemplo, de tren o aeropuertos. Este equipo cuenta con ese modo DEA con unos parches, se utiliza con los electrodos multifunción, con los parches que hemos visto anteriormente, tanto para el marcapasos como para la monitorización. Y para acceder a este modo DEA simplemente debemos girar la ruleta principal al modo DEA. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es cuándo vamos a utilizar el modo DEA. Generalmente el modo DEA lo utilizamos ante un paciente inconsciente que no respira, es decir, cuando tenemos una parada cardíaca, inconsciente que no respira y no tiene signos de vida. ¿Y para quién está pensado el modo DEA? Pues el modo DEA no está pensado para el personal clínico, no está diseñado para ser utilizado por personal facultativo, porque es un modo automático que no nos deja hacer nada, no nos deja elegir la energía de la descarga ni nada parecido. Está pensado para que impliquemos a todo el personal de nuestro centro y todo el personal de administración, limpieza, celadores, auxiliares de enfermería, puedan estar incluidos en los protocolos de emergencia y de RCP del centro y puedan utilizar este modo. De manera que decidamos cuándo se utiliza, pongamos los electrodos multifunción, se utiliza con los parches que ya hemos visto previamente en el modo marcapasos y se pueda alertar al equipo médico o llamar al 112. Como puedes ver ahora mismo en pantalla, cuando entro en modo DEA, solamente me sale ya la curva de ECG, el resto de parámetros se pierden y es el equipo el que hace y decide absolutamente todo. Fíjate que en este momento pone analizando el ritmo, no toque al paciente y yo no puedo hacer nada, no puedo interferir en nada de las decisiones del equipo. ¿Por qué incluyen estos equipos el modo DEA? Pues uno de los motivos por los que incluyen el modo DEA es porque en muchas ocasiones el paciente puede sufrir la parada cardíaca y el médico no está en ese momento presente, pero hay otro personal del centro, como comentábamos anteriormente, auxiliares de enfermería, celadores, que pueden estar presentes. Por eso incluye el modo DEA, porque cada minuto está demostrado que disminuyen aproximadamente entre un 7 y un 10% las probabilidades de supervivencia una vez que alguien entra en parada cardíaca si nadie hace nada. Si al menos realizamos RCP, esas posibilidades de supervivencia, en vez de disminuir un 10% cada minuto, disminuyen solo un 4%. Y la supervivencia media anual que tenemos en general con la parada cardíaca está en torno al 12%. Y esos datos son precisamente porque en muchas ocasiones al 40% de los pacientes no se les realizan las maniobras de RCP a tiempo y no se dispone de un desfibrilador a tiempo. Y por ese motivo es muy importante, como comentaba antes, implicar a todo el personal y formar a todo el personal no sanitario incluso en el uso de este modo DEA y de la RCP. ¿Cómo utilizamos el modo DEA en este desfibrilador Benehart D3 de Mindray? Muy sencillo. Situamos la ruleta en modo DEA y lo primero que nos va a decir es coloque los electrodos sobre el pecho descubierto del paciente. Y es justo lo que tenemos que hacer. Tenemos que pegar los parches sobre el pecho descubierto del paciente, como vemos en la imagen, uno bajo la clavícula derecha, otro bajo el pecho izquierdo a unos 10 centímetros de la axila. Y por supuesto pegarlos sobre el pecho descubierto, sin ropa, pecho seco. Si el paciente, por ejemplo, lo hubieran sacado de la piscina, hay que secar el tórax. Y en pediatría incluso se puede colocar uno en el centro del pecho, en el punto en el que hacemos RCP, y otro por detrás en el centro de la espalda. Y lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones del equipo. El desfibrilador avanzará en el algoritmo una vez que hayamos pegado los parches y nos dirá analizando el ritmo cardíaco del paciente, no toque al paciente. En ese momento tenemos que estar sin tocar al paciente porque lo que está haciendo el desfibrilador es un ECG, es un electrocardiograma
para poder analizar con un algoritmo de software que lleva, poder analizar si ese paciente tiene un ritmo desfibrilable, si tiene una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. En caso de que el paciente tenga un ritmo desfibrilable, nos va a decir que se aconseja dar la descarga y que pulsemos el botón para la descarga. Y veremos el botón naranja con el rayo dibujado que empieza a parpadear y se ilumina para que pulsemos para la descarga. En caso de que el paciente no tenga un ritmo desfibrilable, tenga por ejemplo una sistolia, el desfibrilador nos dirá que no se recomienda dar la descarga y que debemos continuar haciendo RCP. Es un equipo muy seguro porque aunque si nos dice que no va a dar la descarga, aunque nosotros pulsemos por equivocación el botón de la descarga, el aparato no descargará, con lo cual es muy seguro. Cuando el equipo nos diga que debemos realizar RCP, debes saber que el desfibrilador Benehart D3 de Mindray cuenta con un sistema de ayuda a la RCP y por tanto comenzará a sonar un metrónomo con la velocidad de las compresiones que debemos llevar. De esta manera, como la RCP en general se recomienda presionar el centro del pecho unos 5 centímetros aproximadamente a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto, pues de esta manera el equipo empezará a emitir un sonido a una velocidad de 100 compresiones por minuto para ayudarnos a llevar a cabo la RCP de forma adecuada. Bien, y con esto hemos terminado todo lo relativo al funcionamiento general del equipo, tanto en modo monitor, desfibrilador manual o automático y modo marcapasos. Pero es muy importante que sepamos las 4 pautas básicas de mantenimiento del equipo. Para empezar, como es lógico y ya sabrás, los parches son de un solo uso, con lo cual los electrodos multifunción una vez que se utilizan han de tirarse. Son de un solo uso y es un material fungible entre paciente y paciente. Por otra parte, el equipo cuenta con el cable de terapia. Es muy importante que tengamos siempre localizado ese cable de terapia y que lo tengamos bien guardado. El cable de terapia es el cable con el que vamos a conectar los electrodos multifunción. El equipo siempre está conectado a las palas por defecto, pero el cable de terapia lo vamos a utilizar para los electrodos multifunción por si tenemos que utilizar, por ejemplo, el modo marcapasos o queremos utilizar el modo DEA. Con respecto a la limpieza y la desinfección del equipo, puede limpiarse en general siguiendo el mismo protocolo de limpieza que tengáis en vuestro centro. El equipo es resistente al uso de agua y jabón, lejía diluida hasta el 10%, peróxido de hidrógeno, alcohol de 70 y otros agentes desinfectantes, por ejemplo, como la clorhexidina, pero es importante que utilicemos agentes desinfectantes no teñidos para que no tiñan los plásticos. Es importante que tengas en cuenta que el equipo no es autoclavable, ni el equipo ni ninguno de sus componentes. Una cosa muy buena que tenemos con el equipo es que está enfocado a emergencias y ambientes hostiles, con lo cual tiene la certificación IP de resistencia al agua y a las salpicaduras, y también a los golpes y caídas de menos de 0,75 metros de altura, con lo cual el equipo es bastante resistente. Además, por supuesto, todos los cables están apantallados para poder desfibrilar o cardiovertir mientras que estamos monitorizando al paciente, con lo cual no es necesario retirar ningún tipo de monitorización para desfibrilar, para dar la descarga. Y dispone también de una pantalla antidestellos solares para visualizarlo bien incluso aunque nos esté dando el sol de frente, como si estuviéramos trabajando en emergencias extrahospitalarias en la calle. Ahora bien, con respecto a los chequeos del desfibrilador es muy importante tener en cuenta 2 cosas. Lo primero, es obligatorio tener el equipo conectado a la red eléctrica, es decir, solo debemos trabajar con batería cuando me voy a llevar el equipo a algún lugar y no tengo una fuente de alimentación cercana. Y para eso está la batería, para poder trabajar en casos de emergencia con el paciente sin tener que conectarlo a la red. Pero por norma general, cuando dejamos el equipo sin utilizar, cuando lo dejamos en nuestro carro de paradas, por ejemplo, o en nuestra UCI o donde esté ubicado, debe estar siempre conectado, porque si no los chequeos darán error. Además, debe de tener la batería puesta y, muy importante, debe tener las palas bien ancladas en la bandeja de las palas. En ocasiones las dejamos puestas encima, pero sobrepuestas, sin presionar, y las palas deben estar bien sujetas, bien ancladas en su bandeja. Cuando las ponemos debe sonar un clac que indica que las palas han encajado en esa bandeja, ya que si no los chequeos van a dar error.
¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre porque el equipo, de forma automática, sin que nosotros como usuario tengamos que intervenir en ningún momento, hace un chequeo diario cada 24 horas. Concretamente lo hace cada madrugada a las 3 de la madrugada. Por supuesto, si a las 3 de la madrugada tuviéramos una emergencia y necesitáramos utilizar el equipo, podríamos utilizarlo y el chequeo se pararía automáticamente. Pues bien, en ese chequeo diario, el equipo cada día comprueba la batería y comprueba el módulo de terapia, comprueba que es capaz de dar una descarga adecuadamente, haciendo una descarga pequeña de solo 10 julios. Por ese motivo, si no tenemos las palas puestas en su bandeja, nos dará error ese chequeo. Además, una vez a la semana, él solo, de forma automática también, va a realizar un chequeo más completo todavía en el que va a dar una descarga completa a la máxima energía, a 360 julios. Este desfibrilador es un desfibrilador bifásico, pero a pesar de ser bifásico, sigue siendo capaz de llegar hasta energías muy altas como 360 julios. Y él va a realizar un chequeo en el que va a probar precisamente que esa máxima descarga se da de forma adecuada. Por ese motivo debemos tenerlo siempre conectado a la corriente y con las palas puestas en la bandeja. En caso de que alguno de estos chequeos dé error, debemos nosotros de forma manual pasar un chequeo para ver dónde está el problema o dónde está ese error, o si a lo mejor el problema, como comentábamos, es que no hemos dejado las palas bien ancladas o que estaba desconectado. Para pasar la prueba de usuario nosotros de forma manual, debemos pulsar el botón de menú principal que está situado en la parte frontal del equipo y después pulsar la opción de prueba de usuario y seguir las instrucciones. En este vídeo vamos a realizar un chequeo real del equipo. Aquí tenemos el cable de los parches para realizar el chequeo, aunque no es obligatorio. Entramos en modo monitor, es decir, encendemos el equipo. Hemos comprobado que las palas están conectadas y en la bandeja. Pulsamos el botón de menú principal y pulsamos el botón de prueba de usuario. Nos dice que vamos a acceder a la prueba de usuario y en este caso tenemos que decirle que sí. Y aquí marcamos todos los controles que queramos hacer y pulsamos iniciar. Nos dice que comprobemos que las palas están en la bandeja y bien conectadas. Pulsamos OK. Y de esta manera el equipo comienza de forma automática a realizar el chequeo él mismo. Nosotros todavía no tenemos que hacer nada. Ahora nos va a indicar con un cartel que pulsemos el botón de carga en las palas. Pulsamos el botón de carga y, como puedes ver en pantalla, está cargando a 200 julios. Y ahora debemos descargar desde los botones naranjas de las palas. Ya hemos realizado el chequeo y ahora nos dice si queremos continuar haciendo el chequeo con los electrodos. En este caso, para mostrarlo, vamos a hacerlo, pero no es obligatorio que lo hagáis siempre. Cambiaríamos el cable de las palas por el de los electrodos y le diríamos que sí. Aquí tenemos el cable de los electrodos. Le diríamos que sí y de nuevo nos pide que pulsemos el botón de carga en el equipo, el botón amarillo, que es lo que vamos a hacer, y el botón de descarga nuevamente en el equipo. Y con esto habremos acabado la prueba con los electrodos. Ahora entra una prueba de controles. Si nos fijamos en la pantalla nos pide que vayamos pulsando cada uno de los botones que tiene el equipo. Nos hace tocar todos para garantizar que todos los botones funcionan. Ahora nos dirá que vamos a escuchar descarga no recomendada y que va a aparecer una pantalla con columnas rojas, verdes y azules. Esto es para comprobar tanto la pantalla como el altavoz. Y con esto ya habremos terminado el chequeo. Si queremos podemos imprimirlo, como estás viendo en el vídeo, y nos imprimirá de forma automática el resultado de ese chequeo. Si no lo queremos imprimir o no disponemos del papel, no pasa nada, se queda grabado en la memoria interna y podríamos recuperarlo posteriormente más tarde, no sería un problema. Una vez hemos terminado el chequeo, si pulsamos en el botón de volver, el equipo se reinicia automáticamente. Podemos ver que ya ha aprobado todos los chequeos y el equipo se reiniciaría de forma automática. Bien, pues esperamos que este manual, este tutorial te haya servido de ayuda para manejar el equipo. Ante cualquier problema técnico que puedas tener con el equipo, puedes escribirnos al correo que ves en pantalla, chgrupo3@chgrupo3.com, y si te queda alguna duda clínica o alguna duda del manejo del equipo como tal, puedes escribirnos a hscgerencia@hscspain.com. Muchas gracias.